Hola, buenas. Hoy vamos a explicar el plano inclinado con rozamiento. Para explicarlo vamos a utilizar dos de los ejemplos que vienen en el libro. Entonces nos pide que determinemos el valor de todas las fuerzas que actúan sobre un bloque de masa de 10,2 kilogramos apoyado sobre un plano inclinado 26,2 grados sobre la horizontal. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano, el coeficiente cinético, es 0,308. ¿Cuánto tiempo tarda el bloque en recorrer 8,25 metros en el plano partiendo del reposo? Bueno, en este problema el movimiento que vamos a tener es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque las fuerzas que actúan sobre el bloque son constantes, son las fuerzas gravitatorias y una fuerza de rozamiento que es constante. Depende del rozamiento entre el bloque y la superficie del plano inclinado. Y producen, si las fuerzas que actúan son constantes, producen aceleraciones constantes. Para calcular la aceleración del bloque, lo que vamos a hacer es usar la segunda ley de Newton, que es la suma de fuerza es igual a masa por aceleración. Para calcularla vamos a calcular por eje, porque vamos a calcular a sub x y a sub y. Lo mismo que vamos a calcular la fuerza resultante en el eje x y en el eje y. Espera, se me ha ido. En el eje x, si el cuerpo se mueve, lo hará en el sentido positivo del eje x, porque aquí no hay ninguna fuerza que tire de él hacia arriba, como podemos ver. Aquí la única fuerza que tira del cuerpo hacia abajo es el peso. Y la fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone siempre al sentido del movimiento. Entonces tendríamos en cuenta con nuestro sistema de referencia el sumatorio de F sub x igual a m por x. En el eje x hay dos fuerzas. Está la componente x del peso, P sub x, y la fuerza de rozamiento, F sub r. Entonces, vamos a ver cómo calculamos P sub x. Nosotros tenemos aquí el peso. El peso es una fuerza que va dirigida hacia el centro de la Tierra. Entonces, nosotros hemos tomado este sistema de referencia, que es el más lógico además. Siempre hay que tomar en un plano inclinado como eje X el eje que coincide con el plano y el eje Y el perpendicular. Si nosotros tenemos aquí, tendríamos dos componentes. Tendríamos una componente P sub X, que sería esta también de aquí, y una componente P sub Y. Entonces, si miramos, este ángulo, alfa, coincide con este y con este. Entonces, esto muchas veces para poder verlo mejor se recurre a ángulos límites, se ven mucho mejor con ángulos límites y se ve que coinciden bastante bien. Entonces, si yo tengo aquí este ángulo alfa, yo aquí tendría que yo conozco aquí el peso, que sería la hipotenusa, y nos faltaría por conocer las dos componentes, P sub x, sería esta de aquí, y P sub y. P sub x coincidiría con el cateto opuesto y P sub y con el cateto contiguo. Entonces, si yo hago el seno de alfa es el cateto opuesto, que es P sub y, ¿no? P sub x, partido por P. Entonces, si yo hago aquí esto, vectorialmente, tendría que P sub x es igual a P por el seno de alfa, que sería lo mismo que decir M por G por el seno de alfa en módulo. Iría obviamente en el eje Y negativo. El eje Y me refiero al vector unitario J. Coseno de alfa sería, si miramos P sub x, P sub y coincide con, sería Y positivo, porque estamos hablando de P sub x, perdón. Sería Y positivo. Coseno de alfa es el cateto contiguo, que es P sub y partido por la hipotenusa, que es P. Entonces de aquí sacaríamos que P sub y es igual a P por coseno de alfa. Y que sería en el eje J negativo, porque va hacia abajo. Y con nuestro sistema de referencia, P sub y sería negativa. Entonces, una vez hecho esto, tendríamos que en el eje X tendríamos la componente P sub X, mg por el seno de 26,2, que sería P sub X. Y la fuerza de rozamiento sería mu por la normal, igual a m por a sub x. En estas ecuaciones conocemos todos los datos menos n y a sub x. Vamos a calcular n. Para calcular n aplicamos la segunda ley de Newton al eje y. En el eje y, ¿qué tengo?
que el cuerpo, en el eje Y el cuerpo no se mueve. En el eje Y, A sub I es igual a 0. Entonces, sumatorio de F sub I es igual a 0. N menos P sub I es igual a 0. Entonces, N coincide con la componente I del peso. Sería mg coseno de 26,2. Y de ahí se saca el valor de N. Sustituyendo este valor en la ecuación 1, tendríamos que mg por el seno de 26 menos mu por mg coseno de 26,2 grados igual a m por a sub x. Las masas se nos van y nos quedaría que a sub x igual a 1,63 metros partido por segundo al cuadrado. Es importante decir que la fuerza de rozamiento, el módulo de la fuerza de rozamiento es igual a mu por el módulo de la normal. Porque si os dais cuenta, la dirección y el sentido de FR y de N no coinciden, ¿no? Y como veréis en la explicación que he colgado también de la fuerza de rozamiento, nosotros lo que hacemos es calcular el módulo de la fuerza de rozamiento. El sentido de la fuerza de rozamiento, como sabréis, siempre se opone al movimiento. En este caso, como el cuerpo se mueve hacia abajo, la fuerza de rozamiento va hacia arriba, en nuestro sistema de referencia. Nos falta por calcular el tiempo que tarda en recorrer 8,25 metros. Para eso utilizo las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso me voy a la ecuación de la posición, donde yo tengo una posición inicial x sub 0 igual a 0 y una velocidad inicial igual a 0 metros partido por segundo, porque nos dice que parte del reposo. Entonces, si sustituyo para recorrer 8,25 metros con la aceleración que acabo de calcular, pues calculo el tiempo y me da 3,19 segundos. Vamos con el segundo problema. Segundo problema, tenemos un caso distinto. Aquí tenemos un cuerpo de 12,1 kilogramos sobre el que actúa una fuerza hacia arriba de 38,2 newton, con un ángulo θ de 30,1 grados, con la dirección del plano. Lo primero que tenemos que hacer aquí es definir nuestro sistema de referencia. Y consideramos el eje X positivo hacia abajo. Eso es importante. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí tenemos que suponer, porque no sabemos si el cuerpo se va a quedar en reposo, si el cuerpo va a subir hacia arriba o si el cuerpo se va a deslizar hacia abajo. Vamos a suponer, porque en este problema tenemos que suponerlo, porque yo a priori no lo sé. Hombre, a priori se ve que va a ir hacia abajo, pero vamos a... ¿Cómo podríamos saber si hemos acertado o no? Pues si yo supongo que el cuerpo va hacia abajo y planteo las ecuaciones con el cuerpo yendo hacia abajo y me sale una aceleración negativa, obviamente me he equivocado. Y la aceleración y el cuerpo se movería en el sentido contrario. Entonces, hacemos el planteamiento como si fuera hacia abajo. Entonces, para ir hacia abajo, me acabo de ir. Perdona. Para ir hacia abajo, el sentido es importante. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento va a ir contraria al movimiento. Si yo pongo que el cuerpo se desliza hacia abajo, la fuerza de rozamiento irá hacia arriba, porque siempre se opone el movimiento. Y cambiaría el sentido si hubiese supuesto que iba hacia arriba. Entonces, vamos a suponer que se mueve hacia abajo. Si hago el eje X, sumatorio de F sub X, M por A sub X. P sub X menos Fx, porque la fuerza, como hemos visto, tiene un ángulo θ, ¿no? Que está aquí. Entonces tiene dos componentes. Tiene una componente F sub X y una componente F sub Y. Entonces, me voy aquí y sería P sub X menos F sub X menos la fuerza de rozamiento igual a M por A sub X. Pues suponemos que se mueve hacia abajo. En el eje Y no se va a mover. Haga la suposición que haga. Entonces, sumatorio F sub Y, bueno, eso no está tan claro, porque si la fuerza si F sub Y fuera muy mayor que la componente del peso, pues cuidadito que el cuerpo lo podríamos levantar, pero no es el caso. Entonces tendríamos que sumatorio F sub Y, M por A sub Y, que vale 0. Entonces, la normal más F sub Y menos P sub Y, con el sistema de referencia que hemos tomado, es igual a 0. Entonces, hay que tener en cuenta la componente I de la fuerza. Esto es muy importante porque esto muchas veces se olvida. Entonces, N es igual a P sub I menos F sub I. Sería P sub I, esto sería P sub I, y esto sería F sub I.
sería F por el seno de 30. Con lo cual sacaríamos que el valor de la normal es 71,5 newton. Entonces, ya tendríamos aquí que el módulo de la fuerza de rozamiento es igual a mu por el módulo de la normal. Entonces, sacaríamos que la fuerza de rozamiento tiene un valor de 30 newton en el sentido negativo del eje Y. Y me refiero a I vector unitario. Cuidadito con eso. En realidad el eje X. Entonces, una vez conocido n, volvemos al eje X. Entonces, sumatorio de f sub x igual a m por a sub x. Entonces, sería mg seno de 40 por 2, 40,2, menos f por el coseno de 30, menos mu por 71,5 que dijimos antes que era 30. Es igual a m por a sub x. Si yo despejo a sub x, pues hago todo dividido por 12,1 y me da 1,12. Importante, la aceleración nos ha salido positiva, con lo cual la suposición que hicimos es correcta. Si no hubiese salido negativa, tendríamos que volver a hacer el problema suponiendo que el cuerpo se mueve hacia arriba. ¿Qué podría ocurrir? Que no se mueve hacia arriba, sino que el cuerpo se queda en equilibrio, si no saliera también negativa, con lo cual si los dos sentidos no salieran negativos, quiere decir que el cuerpo no se mueve, ¿vale? Entonces vemos que se mueve hacia abajo. Espero que la explicación haya resultado útil y hayáis aprendido. Venga, hasta luego.